A veces uno no tiene mucho de qué hablar, y es quizá lo que sucede hoy. Y que no vengo muy preparado, que digamos. Había pensado en dos posibilidades para la charla inicial de hoy, de este viernes. Este viernes para la radio, para la televisión son distintos días. Había pensado en una posibilidad fácil y en otra difícil. Y no sé qué camino tomar, pero vamos a ver qué sale de todo esto. Toma el difícil. No, vamos a ver qué sale de todo esto, no sé. A ver. Hemos hablado nosotros aquí, en este foro, muchas veces de la rebelión romántica. La rebelión romántica e individual ante un mundo, y aquí me remito a Sábato, que parece aniquilar a los seres individuales, que parece despojar a los hombres de sus atributos concretos. Un mundo dominado por la máquina, por el dinero, en fin, que está convertido en una gigantesca maquinaria que parece convertir al hombre en un resorte, como dice Sábato. Y contra eso hay una rebelión romántica. No quiere decir que se rebelen los cantores de boleros. La gente cree que ser romántico es usar una blusa con volados, tener bigotitos finitos y decir me importas tú y tú y tú. No. En este caso, por lo menos a los efectos de este programa, ser romántico significa enarbolar la pasión frente a esa gigantesca maquinaria que parece querer aniquilarlos. Y efectivamente hay una rebelión de lo individual, de lo pasional. Eso por un lado. Por el otro, pienso en la idea de lo público y de lo privado. Y me parece que en el ámbito privado es donde está la libertad. Fíjense ustedes, ¿qué es lo primero que pierde un hombre al que meten en cana? Bueno, pierde la libertad. ¿Pero qué le sucede? Pierde su privacidad. La privacidad. Todos sus actos se convierten en actos públicos. Todos. El tipo está en cana y todo lo que hace carece de todo carácter privado. Está sometido a una mirada ajena y de controles. Y son actos públicos. Quiere decir que perder la libertad es también perder la privacidad. Y bueno, después de haber dicho que el romanticismo está relacionado con lo pasional, con lo individual y con la libertad, digo que no hay que confundir esa rebelión de lo individual con la morbosidad del individualismo. Es decir, aquellos tipos que cuando viene gente a la casa se van a dormir la siesta, o que tocan el timbre y no atienden, tipos que son mal llevados, ¿viste? Que o peor, aquellos que tienen jactancia de sus vulgaridades, creyendo que con eso afirman su personalidad. Por ejemplo, dice, a mí no me gusta la música clásica, dice el tipo. Y no es que lo dice, mire, a mí no me gusta la música clásica, disculpe, lo siento mucho, no puedo disfrutar de esto. No. Dice, a mí no me gusta la música clásica, ¿qué querés que ese tipo vos? ¿Qué me importa? ¿Qué es un tarado? Bueno, no parece muy romántico que digamos esto. La soberbia de la propia ignorancia es una de las peores soberbias que existen. Entonces, ya que voy a saber eso lo aprenden los estúpidos, nada más. Bueno, digo, esta morbosidad del individualismo es muy peligrosa. Y consiste, como decía nuestro amigo Ortega y Gasset, en no remitirse jamás a ninguna instancia superior. Ortega decía que el hombre vulgar tenía como característica principal el no remitirse nunca a instancias superiores. Y pues, que a mí qué me importa. Pero mira que fulano dijo, que los maestros dicen, nada me importa, no me remito a ninguna instancia superior. Es el hombre que pisotea todo, para quien no hay nada sagrado, es el hombre masa para Ortega. Y claro, esa es una forma de libertad, la de no someterse a ninguna opinión autorizada, de no someterse a nada, de no reconocer nada como sagrado, al no tener en la vida siquiera un distrito respetado. Yo piso todos los almácigos, no hay ninguno que se salve de mi pie.
parece una manifestación de libertad. Pero en todo caso es la libertad del marino sin brújula. Y les quiero decir que yo no envidio esa libertad. Le diría Alejandro que además es la libertad del loco. Es la libertad del loco, exactamente. No sé si quiero esa libertad. Les voy a contar una o quizá dos historias, que a lo mejor se hacen tres. Se muere un sujeto y, pues, cae ante el juez que fuere, estaba pensando. Ustedes quieren San Pedro, la divinidad misma, en fin, no es una cuestión teológica esta que vamos a elucidar aquí. El tipo se muere y aparece ante un tribunal, no sabemos cuál, quizás eran Eaco, Radamantes y Sarpedón, no lo sé. Pero bueno, entra el tipo, el finado, dice, ¿qué tal, cómo le va? Mire, dice, me he muerto, me dijeron que viniera acá. Sí, dice, pase, ¿qué número tiene? 5353. Muy bien. ¿Cómo es el asunto acá? Dice el tipo al final. Dice, mire, acá hay dos puertas. Una dice infierno y la otra dice cielo. ¿Y qué hago? Dice, bueno, te agarra por alguna de las dos puertas. Si quiere el infierno, es esa. Y si quiere ir al cielo, esa. ¿Pero cómo? Dice el tipo, ¿no me van a juzgar? No, dice, tome la puerta que le dé la gana. Pará, dice, pero ¿no les interesa saber si he sido bueno? ¿No se preocupan por lo que he hecho durante mi vida? No, dice, acá hermano, dice, es así, si querés ir al cielo por allá, si querés el infierno por acá, y apurate, dice, porque se está muriendo gente en este mismo momento y se me hace una cola que me da la vuelta a la avenida San Juan. Y el tipo dice, más, sí, y se metió en la del infierno. Lo conozco. Yo no sé si ese tipo quería ir al infierno, pero sé que lo que quería era ser juzgado. Bien. Y a lo mejor perdonado. Eso quería, no colarse en el cielo. Quería ir al infierno si es que le tocaba. Y quería ir al cielo si es que le tocaba o si es que lo perdonaba. Pero nunca por una decisión propia, sin que a nadie le importase nada. En una historia que yo he escrito alguna vez, había una escena que pertenecía a un sueño, en realidad. El ruso Salman, jugador de dados del barrio de Flores, sueña que va a una especie de garito cósmico, a una timba cósmica, donde se jugaba muy fuerte, por supuesto, que es la única manera de jugar, por otra parte. Y entonces se encuentra ante una enorme mesa de juego, una mesa parecida a esta, verde pero muy grande, dividida por una línea en dos hemisquiquios. Uno decía todo y el otro nada. El ruso le pregunta al croupier, jefe, dice, ¿cómo se juega esto? Bueno, dice, este es el todo o nada. Dice, ¿y cómo es el escolazo? Y bueno, dice, las apuestas a nada son gratis. Las apuestas a todo, bueno, son absolutamente lo contrario, porque el precio de todo es todo, tiene que jugarse todo. Y bueno, dice Salman, jugaré a todo. Bueno, ya está, dice el croupier. Bueno, dice Salman, ¿cómo sabré si he ganado? Nunca sabrás si ha ganado, se dijo el croupier. Y esto se parece a la apuesta de Pascal. Pascal decía que, no sabiendo nosotros la naturaleza del universo, podrían admitirse dos posibilidades. La una, que el universo no tuviera sentido alguno, en cuyo caso nuestra conducta tampoco tenía sentido alguno y no valía la pena ser bueno. Y el otro, que el universo sí tuviera un sentido, en cuyo caso había que hacer la apuesta de ser bueno, de ser ético y de tratar que los fines del universo se cumplieran. Y Pascal dice que aunque resulte costoso hacer la segunda apuesta, y aun cuando realmente para el espíritu razonador las mayores probabilidades estén del lado del ningún sentido del universo, conviene hacer esta segunda apuesta porque la ganancia es infinita. El hombre quiere ser juzgado, el hombre quiere que su vida
sirva para algo, aunque sea para condenarlo. Y desde luego también quiere ser perdonado. Y aquí llego a un punto que alguna vez hemos tratado en los viejos programas, que es que no sé si quiero hacer lo que quiero. No sé si quiero hacer lo que quiero. Quiero estar sujeto a algo. Quiero que alguien mire lo que yo hago. Quiero que a alguien le interese mi conducta. Que no sea únicamente mi propio capricho el que la guíe. Quiero que las estrellas que habitualmente contemplan en silencio nuestras conductas se preocupen por ellas. No quiero que al universo le dé lo mismo que yo sea bueno o que sea malo. Claro, me dirán ustedes, es una paradoja no saber si uno quiere lo que quiere, o peor, querer que a uno no le dejen hacer lo que quiere. Pero no venimos de paradojas hoy. Simplemente venimos en contra de aquellos que no tienen normas, o peor, que tienen normas que están solamente dentro de ellos. El relativismo, aquel pensar según el cual nada está del todo bien, nada está del todo mal, es finalmente algo que todos sentimos como un desdén cósmico. ¿Cómo es que a nadie le importa si es que soy un canalla o soy un santo? Ahí me imagino ahora estos sujetos que suelen decir, yo tengo mi propio código moral. Ah, mirá qué vivo que sos. Que realmente es un código escrito después de hacer algo. Primero haces algo y después escribís un código que lo justifique y lo prohíbe. Pero resulta difícil luchar en términos racionales contra la idea de que después de todo la moral es una cuestión de opiniones. Resulta difícil porque los argumentos que se esgrimen, bueno, acaban por convencerlo a uno. Te dicen, mire, pues en algunas culturas casarse con dos mujeres es un pecado y un delito espantoso, y hay otras culturas que en cambio lo recomiendan. De manera entonces que no hay nada que esté mal per se, depende de las circunstancias, dependen de los órdenes jurídicos, depende de los códigos morales que pueden ser muchos. Y uno da en pensar que tienen razón, hasta que por ahí se encuentra con Bertrand Russell, que no era estúpido, que un día dijo, no puedo evitar escandalizarme pensando que lo único malo que tiene la conducta más perversa, por ejemplo, torturar a un niño, sea que a mí no me guste. Yo creo que aunque los relativistas parezcan tener razón, hay que vivir como si existieran normas fuera de nosotros, como si existieran instancias superiores, como si alguien escribiera en algún libro nuestras conductas. Y como decía alguien por ahí, si es que nadie escribe en ningún libro nuestras conductas, pues con más razón, por una especie de dandismo, de elegancia y de compadrada cósmica. Bueno, esta era la fácil. Pero yo quiero agradecerles a ustedes por permitir que en un programa humorístico, un pobre hombre que sabe que va a morirse y no se acomoda a ello, se permita compartir con ustedes algunos de estos pensamientos. Pero ya que estamos, me gustaría someter también este programa a instancias superiores. No ya mi conducta, sino este programa nuestro. Que a alguien le importe qué es lo que hacemos, y si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. Me dirán, hay alguien a quien le importa y hay alguien que califica y resuelve, y ese alguien es el público. Y yo les diré, ante 1000 personas, que no.
que no es el público. Porque el público a veces se equivoca. Todos nosotros chicos hemos visto a muchos papanatas saludados por las muchedumbres. Entonces yo creo que la versación artística de un hombre, el talento de un hombre, no puede estar sometido a esta especie de comicio, de asamblea, que es el rating o la venta de entradas. Uno es lo que es, aunque todos los demás digan otra cosa. De todos modos, me gustaría saber que alguien, no sé quién, anota no solo nuestras conductas, sino en este caso, algunos méritos artísticos. Me gustaría creer que hay un cielo para el buen pianista, que hay un infierno para el mal actor, que hay un purgatorio para los que oscilan entre el acierto sublime y el error grotesco. Me gustaría creer esto, para que también nuestra modesta labor artística tuviera un sentido y no fuera simplemente un relámpago entre dos noches. Pero, ¿a quién dedicar esta árida charla de hoy, de este viernes, con estas 1000 personas que se ha atrevido a ser este indocto artista? Tengo, Alejandro, 2 crímenes para cometer en primera instancia. El primero de ellos dice que efectivamente hay una presencia para eso, y el primer crimen sería decir la historia. Esto es, que hay un punto en el que cierta evolución de las comunidades y de las conductas de las personas son juzgadas por su capacidad de trascendencia, por su influencia en esas mismas comunidades, por su acción entre el bien y el mal, y estaría cometiendo un pecado. La otra dedicatoria posible, después de descartar esta, es la de aquellos hombres quizás inversos a los que usted mencionó, esto es, no a aquellos que se tienen que morir, no se resignan, sino a aquellos que tienen que vivir trascendentemente y no se resignan a reconocerlo. Y en este caso, por una cuestión quizás de equilibrio interno, también diría que es un pecado, y también quiero correrlo eso de la dedicatoria. Y después tiendo a pensar en una cuestión. Tengo un bisabuelo muerto, naturalmente, inmigrante, que decía: joder, Dios no existe, pero si existe es el único Dios verdadero. Y creo que no hablaba solamente como un anarquista, un republicano de la Guerra Civil Española, un hombre comprometido con su tiempo, sino que hablaba de aquello que cuando no se llama religión, se llama ética. Y pensaba en otro prohombre, digo, si mi bisabuelo fuera uno de ellos, de los que signan de algún modo este programa, que es Mariano Moreno, que alguna vez ordenó un asesinato, el de Santiago de Liniers, en nombre del bien común. Sabía que estaba cometiendo un mal, esto es matar a una persona por haber defendido una causa, pero que estaba trabajando para la historia. Pienso también en los tiempos difíciles que se viven en la patria, que se viven en el mundo, cuando hay que optar por un bien o por un mal. Y pienso en una cuestión que nos enseñó hace más o menos 2000 años alguna otra persona, que tiene que ver con el libre albedrío. Esta forma que no consiste simplemente en saber si se hace el bien o el mal, sino simplemente en saber que después se está sometido a un juicio. Un juicio que por supuesto no tiene garantía alguna, ni siquiera cuando uno se muere. Esto es, que cuando uno escucha una voz, la de la enfermera que dice emergencia, emergencia en la habitación 47 de un policlínico ferroviario, por ejemplo, también está diciendo para la otra persona que está allí, quizás enchufada a muchos cañitos, esa persona está diciendo, tal vez será su voz. Quiero decir, siempre hay una instancia última, y pensar que exista o no exista es otra historia. Los hombres, las mujeres, las personas que tienen su alma bien puesta en el lugar que corresponde, saben que siempre hay una voz. A esa es a la que nos remitimos, a esa voz está dedicado este programa y esta charla suya. Bueno, ahora vendrán los consejos para el ama de casa y los territorios menos ásperos, ante el alivio de las personas que se han corrido hasta aquí. Usted, señor director de la televisión, disponga de las cámaras, y usted, amigo operador, hágale escuchar a los muchachos de Radio Continental. Tal vez será su voz para toda esa gente que no se resigna a nada. Señores, vamos a hablar hoy de las Pascuas y haremos una breve reseña con algunas curiosidades, algunas noticias más bien excéntricas. Uno de los momentos que más interesaban a todos los pueblos cristianos de la Edad Media en la Semana Santa era el lavado de pies. Atención, el lavado de pies. Se verificaba el Jueves Santo y hasta hace no mucho tiempo. Se sigue haciendo, ¿eh? Se sigue haciendo. Sí. Ayer lo hizo el Papa. Ayer lo hizo el sí. Papa, efectivamente. Le lavó las patas a unos tipos.
lavar pies en épocas de pueblos caminantes era también un indicio de hospitalidad y se debía remover los restos del camino para comenzar un nuevo andar, ¿no? Agarraban un peregrino, le sacaban, qué sé yo, el alquitrán del asfalto, todas esas cosas, pedazo de pasto entre los dedos de las patas. Y estaba establecido que en los albergues y hospitales que había en los caminos de la Edad Media, se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. El origen de esto es el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amiguetes en la última cena. Esta costumbre llegó a Francia recién en tiempos de los Borbones. En 1643, Luis XIII obligó a quien luego sería Luis XIV, que tenía 4 años, a lavar los pies de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa ahí que habían dispuesto en forma de estrado. El pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla. El futuro rey Sol, el niño debió ser llevado a la fuerza, naturalmente, ¿no? Porque se negaba, asegurando que aquellos pies apestaban. Bueno, naturalmente. Los reyes franceses no la pasaban muy bien en Pascuas. El Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas, es un hinchazón de los ganglios linfáticos. Bueno, esta práctica estaba fundada en la creencia popular de que el rey de Francia tenía el privilegio de curar a los individuos atacados de esa terrible enfermedad por imposición de manos, como del mismo modo que cura Rolón, ¿no? El secreto para la curación, me imagino yo, incluía algunas palabras que había que aprenderse, se podía transmitir recién in extremis, o sea, cuando un rey agonizaba, y no argonizaba, sí, se lo transfería a su sucesor de Querusa. O sea, mira, vos le tenés que poner la mano y mientras tanto tenés que decir esto y aquello. De todas las... el rey también, creo que se ponía, yo sé las palabras, que se ponía frente al enfermo y decía, el rey te toca, Dios te cura, una cosa por el estilo. Bueno, se dice que en cierto Viernes Santo, Luis XIV tocó a unos 1800 escrufulosos, o escrofulosos sería mucho mejor todavía, mucho más de los que había. Sí, no es una enfermedad tan popular, bueno, no importa. Pero de todas las costumbres pascuales, ¿qué tal, Pascual? La más popular fue la de los huevos. El huevo, amigos, ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. En muchos casos, el huevo representaba el mundo, como decía Plutarco, que creían los fenicios. Los druidas buscaban huevos de serpiente porque pensaban que el que poseía estos huevos podía conseguir cuanto deseaba. Bien. Los griegos y los romanos ofrecían huevos a las divinidades para purificarlos. ¿Para purificar los huevos? No, purificar ¿A quién? No sé. Para purificarse ellos. Ellos no lo sé. mismos, sí. También servían huevos en los banquetes fúnebres porque purificaban el alma de los muertos. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la Cuaresma, con toda rigidez, con la rigidez de la primera disciplina, ¿no?, estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de huevos. Estaban buen tiempo sin que nadie comiera huevo, se hacían en las hueverías, se hacían unas pilas y bueno, ¿qué hacemos con 40 días de la Cuaresma. Entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir estos huevos el sábado santo. Y llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente gran cantidad de huevos. Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a verificarse algunas prácticas curiosas. En París, los estudiantes de la Sorbona
organizaron la procesión de los huevos. Los alumnos, los celadores y otros muchachos se reunían en las plazas públicas y se dirigían a las iglesias para cantar. Después se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Iban con una canasta y pedían, deme un huevo, por amor de Dios, no sé qué. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados porque en un huevo no se le niega a nadie. Y entonces todos llevaban huevos en una canasta colgada del cuello. Algunas muchachas de la nobleza se hacían llevar los huevos por perros. No es muy confiable un perro para llevarlo. No, para andar confiándole los huevos. No. Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados, como ya se ha dicho, y se destinaba la mayor parte de esta colecta a los indigentes. Bueno. Para conservarlos durante todos los días de la Cuaresma, los cocían. Claro. A falta de heladeras y freezer. Huevo duro. Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos. Un tal Sognon, que era comerciante establecido en la bajada de Pommé, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Y fue una idea que tuvo mucho éxito. Somniat contó que era costumbre levantar, incluso en la misma cámara del rey, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a los cortesanos. Muchos pintores célebres, Watteau, Lancret, Boucher, llegaron a realizar verdaderas obras de arte en los huevos, ¿no? En el Museo de Versalles se encuentran 2 huevos que se consideran, aquí están, ahí señora, se consideran una maravilla y fueron, no toque señora, No. y fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, que era la tía, Madame Victoire era la tía de Luis XVI. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo. Por acá, Marqués, Sí. aquí el príncipe Volkonsky acaba de llegar. Disculpe si no lo saludo. Y se hacían una especie de brindis chocando cada uno su huevo con el del vecino. Choque esos 5, Sí, no, sí. no sé cuánto. En Hungría, los muchachos esperaban a las chicas de los pueblos para llevarlas junto a las fuentes y allí jugueteando, le pedían como contribución pascual un huevo y un beso, en ese orden. Sí. Y luego, si teníamos suerte, seguíamos adelante. El huevo era entregado sin dificultad, pero todas procuraban eludir el beso, ¿viste cómo es, no? Ujú. Y así comenzaban alegres persecuciones que terminaban con la muchacha accediendo al beso a veces y a veces no. Un problema de calendario dio lugar también a otro tipo de festejos. Para glorificar el día de la resurrección, algunos nobles en Francia procuraban hacer comenzar el año el 1 de abril. Dice, vamos a empezar el año el 1 de abril, así ya lo tenemos. Ganamos tiempo. Claro, ganamos tiempo. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el 1 de enero. Carlos IX era el hijo de Catalina de Médicis, me parece a mí. Sí, o sea, el rey, 2 hermanos. Primero estaba Enrique II y sus 2 hijos, Francisco y Carlos. Me parece que este es el rey de la noche de San Bartolomé, es un tipo mejor no encontrárselo. Bueno, y dispuso, entre matanza de hugonotes y matanza de hugonotes, que el año comenzara el 1 de enero. Sin embargo, el clero había tenido mucha influencia y por ahí prohijaba otras fechas. Y hubo años donde, según la región, empezaba distinto el año nuevo. Imagínense qué confusión. Sí. Bueno, así que... Estamos festejando y... También la Crónica indecisión dio lugar a un problema económico, porque la gente acostumbraba a hacerse regalos en época de fiesta, no podía hacer regalos 2 veces al año.
Si empezaba el año en enero, la Pascua en abril, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? La sociedad de consumo. Bueno, con el tiempo la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas. Eran regalos simbólicos, era como un día de los inocentes. Y contaré una de esas bromas de la corte francesa. Los protagonistas de estas fueron el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, que era el hijo de Luis XIV, y también Madame de Montespan, que era la amante de Luis XIV. Era la noche del 31 de marzo, y mientras el marqués de Gramont estaba polillando, el conde de Toulouse entró a la habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. Lo reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicas. Al otro día, al levantarse, el marqués de Gramont quiso vestirse, pero nada le entraba. De pronto se oyeron gritos, porque el marqués creía haberse agigantado a causa de vaya a saber qué hechizo o sortilegio. Inmediatamente ordenó que trajeran a un médico, que no era otro que el conde de Toulouse disfrazado. Y apareció, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Cuando terminó, escribió una receta que decía: eres un estúpido, debajo de la cama encontrarás tu ropa verdadera. Estupenda broma, ¿eh? Muy linda broma. Con la ropa. Hoy no se hacen bromas así. No. No, directamente le pegan a un tipo. Hay que mandar a hacer la ropa, todo eso es Bueno, trabajoso. dedicado esta pequeña charla que hemos tenido acerca de la Pascua a estos nobles que hicieron esta hermosa broma, a todos los que lavan pies ajenos, que es una muestra de humildad, ¿no? Está bien. Y hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar, sin más prolegómenos, Cruz de Palo, que es un tango que al menos en el título es pertinente. Lo cantará maravillosamente, por cierto, Nelly Omar.